es una ocasión especial porque se acaba de publicar la segunda edición de este libro hermoso que nos mandaron. Es una edición preciosa que se publicó hace 2 años ya, cuando se cumplieron los 30 años de la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos. Así que un evento importante para todos, creo, para el país, para todos nosotros. Y bueno, comencemos hablando un poco de eso. ¿Qué es el Banco Nacional de Datos Genéticos? Un banco que, como la palabra dice, alberga datos genéticos de las familias que buscan a los niños secuestrados junto a sus padres o nacidos en cautiverio en la última dictadura cívico-militar. Tiene una historia bastante impresionante y acá al principio del libro se cuenta que en realidad todo surgió de forma bastante anecdótica, cuando una de las abuelas vio en un programa de tele que en algún caso policial se hablaba de la posibilidad de detectar si alguien era padre o no de otra persona a través de la sangre, ¿no? Y entonces empezó a preguntar... ¿Será posible detectar la abuelidad? La gran pregunta de las abuelas era... o sea, dentro de los niños que habían sido secuestrados junto a sus padres, era simple la búsqueda porque las abuelas los conocían a los niños y conocían sus características físicas. Entonces, bueno, podían hacer una investigación alrededor de ellos y reconocerlos y avisar a la justicia que había una familia que tenía a sus niños. Claro. Pero en el caso de los niños que nacían en cautiverio, las abuelas no tenían forma de reconocerlos y necesitaban una prueba fehaciente de que ese niño... que quizás la justicia había investigado, que podía ser de ellos o que ellas mismas habían investigado, fuera efectivamente ese nieto que estaban buscando y no cualquier otro niño. ¿Y ahí las técnicas ya estaban desarrolladas o eran todavía muy incipientes? A ver, la genética forense en el mundo nació quizás... Puede haberse una casualidad, pero yo no creo en las casualidades, con la búsqueda de las abuelas. En 1984 comienzan los primeros estudios genéticos para determinar, por ejemplo, filiaciones o para determinar casos de parentalidad en el caso de migrantes. Y bueno, y en ese momento aparecen las abuelas en esta investigación en el mundo, pidiendo ayuda a los investigadores, y vienen investigadores de la Asociación Americana por el Avance de las Ciencias a la Argentina para tratar de ayudarlas en una pregunta que, como el libro se llama Una pregunta a 30 años, la pregunta era: ¿sirve nuestra sangre para identificar a nuestros nietos? Esa pregunta ningún investigador en el mundo se la había planteado. Porque no había test de abuelidad, porque no había necesidad. No había casos en la historia de las apropiaciones, no había casos de este tipo. Había apropiaciones, el franquismo, la dictadura del franquismo expropió 40.000 niños, pero a sus padres, digamos, no había una búsqueda de los abuelos hacia sus nietos. También el primer caso estaba en la Argentina. Entonces, a partir de ahí, se comenzaron a desarrollar herramientas tanto matemático-estadísticas para predecir la probabilidad de que un niño fuera de esos grupos familiares, como también herramientas genéticas, que esas herramientas genéticas fueron creciendo con la evolución de la genética forense en el mundo. También empezamos con marcadores genéticos muy limitados, como los grupos sanguíneos o los antígenos de histocompatibilidad, que son los antígenos de trasplante, a llegar a lo que hoy en día es la genética forense, que analiza los linajes maternos a través del genoma mitocondrial o el linaje paterno a través del cromosoma Y, o muchos marcadores genéticos que ya están disponibles en la comunidad científica forense. ¿Y sirven la sangre de los tíos también, por ejemplo, de otros familiares? Sí, acá nosotros el problema al que se enfrentaban las abuelas, primero que en el momento de desaparición de sus hijas o de sus hijos, las familias ya no estaban completas, de golpe faltaba un abuelo, otros hermanos habían desaparecido, la dictadura diezmó familias completas también. Entonces, lo que había que reconstruir era al máximo la genética de esos padres que estaban desaparecidos. La situación ideal, digamos, era que estuvieran los 4 abuelos, tanto paternos como maternos. Esa es la situación ideal. De ahí para abajo había que ver qué es lo que había. De golpe había un abuelo y 2 hermanos del padre, de golpe había un medio hermano de la criatura buscada o un hermano completo. Y bueno, y con esa información genética había que tratar de hacer lo más posible. Por eso, en el Banco Nacional de Datos Genéticos se analizan un montón de marcadores genéticos. No se puede analizar poquito, porque el poquito no alcanza para reconstruir al papá o a la mamá que están desaparecidos. Porque el nivel de certeza tiene que ser 99,999. Exactamente, tiene que ser muy alta. ¿Nos explicás qué sería un marcador genético? Sí. A ver, los marcadores genéticos, nosotros, todos los seres humanos,
somos un 99,9% idénticos genéticamente. O sea, nuestra secuencia de ADN, el código genético nuestro, es idéntico. O sea, somos muy poco variables. Hay un 0,1% que es el que contiene toda la variabilidad. Por ejemplo, lo que define que uno tenga ojos marrones, ojos verdes, ojos violetas, sea alto, claro, no sé, nariz grande, chica, etcétera. Sí. ¿Está bien? Entonces, esos marcadores genéticos que están en ese 0,1% son variables en la población y tienen características variables en la población. Si dos personas están relacionadas, tienen un vínculo paterno-filial, van a compartir el 50% de la información genética entre esas dos personas. Si un abuelo le dio el 50% de la información genética a un papá desaparecido, y ese papá le dio el 50% de su información genética a un nieto, entre un nieto y un abuelo comparten el 25% de la información genética. Lo que analizamos nosotros son marcadores, o sea, nosotros tenemos casos complejos familiares, nos faltan los papás. Entonces, analizamos por un lado, hacemos un filtro con un tipo de marcadores genéticos que se encuentran en un ADN. El ADN es la molécula que contiene las características genéticas de una persona, de un tipo de ADN que no se encuentra en los cromosomas, sino se encuentra en las usinas energéticas de las células, que es el ADN mitocondrial. ¿Está bien? Ese ADN mitocondrial es muy particular porque es muy variable en la población. Entonces, dos personas que tienen la misma secuencia de ADN mitocondrial es probable que estén emparentadas. ¿Está bien? O que tengan algún ancestro común. ¿Está bien? Entonces, el ADN mitocondrial se transmite de mamás a hijos siempre. Nosotros no heredamos de nuestro papá el ADN mitocondrial. Entonces, una abuela se lo dio a su hija y su hija se lo pasó a sus hijos. Entonces, analizando el ADN mitocondrial entre una abuela materna y un nieto, podemos predecir si ese nieto puede pertenecer a ese grupo familiar. Ese es el primer análisis, digamos, el linaje materno. Tenemos el linaje paterno. ¿Qué es lo que se hereda de padres varones a hijos varones? El cromosoma Y. ¿Está bien? El cromosoma Y, nosotros sabemos que tenemos 23 pares de cromosomas. Hay un par que es sexual, las mujeres tenemos 2 cromosomas X en ese par sexual, los varones tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. El Y lo heredan, o sea, obligatoriamente del papá. Entonces el papá y un hermano del papá tienen el mismo cromosoma Y que vino del abuelo, un nieto varón va a tener el mismo cromosoma Y que vino de su papá y de su abuelo. Entonces ese también es un filtro a la hora de analizar un varón que dude de su identidad que viene al Banco Nacional de Datos Genéticos. Y luego vienen los marcadores que se heredan indistintamente de papá y mamá, que son los que están en el resto de los cromosomas, donde nosotros heredamos el 50% de nuestro papá y el 50% de nuestra mamá. Y esos marcadores son los que se vuelcan en el análisis estadístico. Nosotros obligadamente tenemos que tener el 25% de cada abuelo en nuestro genoma. ¿Está bien? Cuánta ciencia que hubo que desarrollar, ¿no? Un montón. Y no solo eso, sino que creo que se desarrollaron otros conceptos. Creo que gracias en gran parte al trabajo de abuelas y al Banco Nacional de Datos Genéticos, la ONU incorporó como derecho humano universal el derecho a la identidad. Y vos tenés una frase muy linda en la entrevista reciente que decís, no se restituye solo la identidad, se restituye la historia. Me gustaría que nos cuentes un poco cómo se te ocurrió esa idea. Yo creo que se restituye la historia porque, a ver, los pueblos son muy negadores de las etapas tristes de sus propias historias. Y muchas veces pasa que, digamos, a lo largo, cuando ocurrieron hechos tan trágicos como o delitos tan aberrantes como los que se cometieron en la última dictadura, muchas veces a lo largo de los años hay gobiernos que, digamos, tratan de construir y de mantener la memoria intacta y hay otros gobiernos que la tapan y muchas veces las sociedades también se mueven de acuerdo a lo que se les muestra. Restituir un nieto, digamos, es como un evento comunicacional y social muy grande. Ustedes fíjense que abuelas anuncian la restitución de un nieto y 24 horas antes ya los Facebooks, ahora más que todo con las redes sociales, Facebook, Twitter, todos ya están dándole la bienvenida a ese nieto. Y atrás de ese nieto hay una historia que cuentan las abuelas, que es una historia individual, pero también es una historia colectiva, porque en definitiva nos pone a nosotros en
lo que fue nuestra historia como país y como sociedad, y nosotros también recuperamos no solamente la memoria, esa memoria que algunas veces con la rutina la vamos perdiendo a lo largo de los años, sino que podemos contarle a nuestros hijos de una historia que nosotros vivimos, y se puede, digamos, o sea, se puede mostrar que eso sigue ocurriendo, que ese delito sigue ocurriendo, y hasta el momento en que encontremos el último nieto no va a dejar de perpetrarse ese delito de apropiación. ¿Y ustedes cómo viven las restituciones en el banco? Y cada restitución para nosotros es una fiesta. Porque además ustedes son los primeros que se enteran, antes que las propias abuelas. Sí, nosotros somos los primeros que nos enteramos, y la realidad es que, bueno, es como yo digo, uno viene haciendo la rutina, vienen muchísimos jóvenes al banco que dudan de su identidad, la mayoría son negativos, y de golpe, digamos, aparece esa aguja en el pajar, y es como que nos moviliza a todos de una manera muy particular, ¿no? Todos queremos repetir el análisis rápidamente para dar la noticia cuanto antes, queremos saber si la abuela está viva o falleció, qué familia tiene ese joven, porque digamos que uno, digamos, además de sentir que está poniéndole la prueba científica a ese encuentro, también siente que es muy importante que ese joven o esa joven se encuentren con una familia que lo pueda abrazar, ¿no? Porque algunas veces, desgraciadamente, no hay casi familia o no ha quedado casi nadie. Y bueno, y la verdad que es una vorágine y redimensiona nuestro trabajo. O sea, yo siempre me pregunto, ¿para qué sirve hacer ciencia, no? ¿Ciencia para qué, no? Cuando uno dice, ¿cuál es la dimensión política de la ciencia? Para mí la ciencia es política. Creo que este es el ejemplo más claro. Exactamente. Y nosotros sentimos eso, o sea, nos da sentido a nosotros en nuestra tarea diaria y digamos, y luego es seguir trabajando hasta que bueno, aparezca otra aguja en el pajar y podamos dar otra alegría a alguna familia. Bueno, un orgullo, la verdad. Gracias. Nos quedaríamos, creo que todo el programa charlando con vos, pero por suerte tenemos el libro. Sí, muy hermoso, la verdad que muy conmovedor, me conmovió bastante, la verdad. Como tantos, tengo una historia familiar ligada a todo este tema, así que nada, me produjo una emoción muy grande. Tenemos para sortear el libro, que es un libro precioso, repito, no lo leí entero, pero leí una buena parte y la verdad que lo hojeé, me gusta leer los libros. Está una edición hermosa, un diseño hermoso, y lo vamos a sortear un par de estos libros. En las redes sociales. Estén atentos. Esténse atentos. En Instagram, Facebook, Twitter. ¿Tenemos otra red? No, creo que esas tres estamos bien. Nos pueden seguir a nosotros también. Así que esténse atentos. Y a las redes del Banco Nacional de Datos Genéticos. Claro que sí. Bueno, Mariana, un lujo de nuevo tenerte. Y te digo hasta la próxima, porque ya es la segunda vez que viniste. Espero que vuelvas muchas otras veces. Bueno, ojalá. Hasta la próxima. Muchas gracias. Y ustedes no se vayan, que ya volvemos con más La Liga de la Ciencia por la Televisión Pública Argentina. Todociencia.com.ar. Mucho más que noticias científicas. Es nano, es mega, la liga